Poderoso es el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por el privilegio que el Señor nos da a esta hora de la tarde, de estar en esta radio emisora, bendito sea el Señor, para anunciar la palabra de nuestro Dios. Ya son las 4:30. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo, porque los días son malos y vamos a aprovecharlos con la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios, la cual es el alimento de nuestra alma. Dios nos tiene en esta radio emisora, bendito sea el Señor, con la ayuda de Dios y con la ayuda de esos hermanos, con la ayuda de esos amigos que nos apoyan. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Estamos aquí en esta radio para anunciar la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar predicando esta hora de la tarde, bendito sea el Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Evangelio de Mateo, bendito sea el Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 43 en adelante, bendito sea el Señor. Bajo el tema, deja que el Espíritu Santo more en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo more en tu corazón. Ese es el tema esta hora de la tarde. Evangelio de Mateo, capítulo 13, capítulo 12, versículo 43. Y dice como tema, el espíritu inmundo que vuelve. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Que sea el Espíritu de nuestro Dios hablándonos esta hora de la tarde. Que sea Dios por medio de su Espíritu Santo que nos hable. Bendito sea el Señor. Deja que el Espíritu Santo more en tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios tome el control de tu vida. Porque cuando estamos fuera, cuando no estamos en los caminos de nuestro Dios, hay un espíritu de desobediencia. Hay un espíritu de desobediencia que opera en el ser humano, que opera en el hombre, que opera en la mujer. Un espíritu de desobediencia a nuestro Dios. Y ese espíritu es el que no lo deja a usted y a mí en querer buscar de Dios, en querer acercarse a Dios, en querer entregarle nuestra vida al Señor. Ese espíritu es el que está ahí estorbándole a usted. Ese espíritu del diablo es el que no lo deja a usted, amigo, que usted busque a Dios. Ese espíritu del diablo es que usted, amiga, no la deja buscar al Señor. Usted quisiera buscar a Dios, usted quisiera rendirle su vida al Señor, pero ese espíritu del diablo no la deja. Ese espíritu del diablo no lo deja a usted, varón. Porque el plan del diablo es que usted y yo nos condenemos por toda una eternidad. Pero el plan de Cristo es que nos salvemos. Y ahí está esa lucha. El Señor quiere que seamos salvos, pero el diablo no quiere eso. El diablo quiere que usted y yo nos perdamos. El diablo quiere que usted y yo nos condenemos. Por eso es que le busca estorbarle. Busca estorbar a usted, le busca estorbar a usted, amigo, a cada uno de nosotros, para que nosotros nos sirvamos a Dios. Por eso dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente. Dejemos que el Espíritu Santo del Señor tome el control de nuestro corazón, tome el control de nuestra vida. Porque el Espíritu de nuestro Dios es el que nos guía a toda verdad.
Y esa verdad es Cristo. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. El propósito del Señor es que seamos salvos. El propósito del Señor es que cuando Él venga por su iglesia, usted y yo seamos uno de ellos que vamos a volar con el Señor. Pero el diablo siempre va a estar ahí para estorbarle. Ese espíritu inmundo siempre va a estar ahí para estorbarle a usted, amigo. Ese espíritu inmundo siempre va a estar ahí para estorbarle a usted, hermano, para estorbarle a usted, hermana. Ese espíritu inmundo es el que no lo deja buscar a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, no crea que se queda de brazos cruzados. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. La haya descuidada, la haya tranquila, la haya despreocupada. No crea que el diablo se queda de brazos cruzados cuando usted se entrega a Cristo. No crea que el diablo se queda de brazos cruzados porque usted ya su vida le pertenece al Señor. No, el diablo no se queda de brazos cruzados. Él buscará la manera para estorbarle. Él buscará las maneras para apartarlo de Dios. Él buscará la manera para desviarlo de la voluntad de Dios. Porque el diablo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Él ha venido para dar vida, bendito sea el Señor. Pero ahí está Satanás, ahí está el diablo con todos sus demonios para estorbarle a usted, hermano, para estorbarle a usted, hermana, para estorbarle a usted, amigo, para estorbarle a usted, amiga, de que usted pueda servir a Dios, de que usted pueda esforzarse en los caminos del Señor. Ahí está el diablo para estorbarle. No crea que el diablo se queda de brazos cruzados porque ahora usted ya entregó su vida al Señor. Es cuando el diablo más le hará la guerra. Es cuando el diablo buscará más las maneras como apartarlo del camino de Dios. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, la haya desprevenida, ya no la haya orando, ya no la haya leyendo la Biblia, ya no la haya buscando el rostro de Dios. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. La haya bien noveliada, la haya viendo películas del diablo, la haya viendo partidos de fútbol. Entonces dice el diablo: volveré ahí donde yo estaba antes. Porque mira que no hay aquella voluntad de cambiar, no hay aquella voluntad de consagrarse para Dios, no hay aquella voluntad de vivir una vida en santidad para nuestro Dios. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Deja que el Espíritu Santo more en tu corazón. Dele cabida a la palabra del Señor, dele cabida al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que cambia. El Espíritu Santo de Dios es el que transforma. Hay una lucha entre la carne contra el Espíritu, entre el Espíritu contra la carne. Deje que el Espíritu Santo more en su corazón. Dele cabida al Señor, dele cabida a la palabra de Dios. Y va a ver que aunque usted ha intentado cambiar por su propia cuenta, aunque usted ha intentado cambiar por su propia manera, por su propia voluntad, usted sabe que por su propia fuerza, por su propia cuenta, no ha podido cambiar. No es por nuestra cuenta, no es por nuestra voluntad, ni por nuestra fuerza, sino porque es el Espíritu de Dios el que hace la obra en nuestra vida.
esa lucha siempre va a estar. Esa lucha entre la carne contra el espíritu siempre va a estar. Esa lucha que trata de inducirlo a usted y a mí al pecado, esa lucha siempre va a estar. Porque aún estamos en esta carne, porque aún estamos en este mundo. Romanos capítulo 6. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Dice el Señor en su palabra. Versículo 12 y versículo 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice la palabra de Dios, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sabemos que tenemos un enemigo peligroso que no solo es el diablo. Tenemos un enemigo peligroso que es nuestra carne. Esta carne es contraria a la voluntad de Dios. Esta carne no quiere servir a Dios. Esta carne no quiere ser la voluntad de Dios. Porque esta carne sabe que un día se va a morir. Y esta carne quiere gozarse en los deleites de este mundo, en los deseos de este mundo. Esta carne es contraria a la voluntad de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si usted y yo nos ponemos a obedecer nuestra carne, esta carne nos va a llevar a la condenación eterna. Porque esta carne no quiere cielo. Porque lo que esta carne quiere es gozarse en los deleites del pecado. Esta carne quiere gozarse en los deleites del mundo. Esta carne quiere gozarse en el pecado. Quiere gozarse en las cosas que a Dios no le agrada. Porque es contraria a la voluntad de Dios la carne. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice el Señor en su palabra: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? El Señor Jesucristo dice en su palabra: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted por eso no puede salir del pecado, porque solo hay alguien que puede sacarlo del pecado, y es Cristo Jesús. La Biblia dice que Él es quien deshace las obras del diablo. El Señor es quien deshace las obras del diablo. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Aquel que está destinado para salvación, aquel que se ha apartado de los caminos del Señor y ahora es un esclavo del pecado. Hay palabra de Dios para tu vida, que el Señor dice en su palabra que el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Es Cristo el que liberta al hombre de los vicios. Es Cristo el que liberta al hombre del alcoholismo, de la borrachera. Es Cristo que liberta al hombre de la marihuana. Es Cristo que liberta al hombre de la droga. Es Cristo que lo liberta del pecado. Es Cristo el que rompe las cadenas. Es Cristo el que rompe las ataduras. Esas ataduras que lo tienen atado a usted, amigo, que no puede tener dinero en su bolsa, que ya está pensando en ir a malgastarlo en los vicios. No se acuerda de su familia, no se acuerda de su esposa, no se acuerda de sus hijos. Cuando ya tiene el dinero en su mano, lo primero que piensa es en ir a malgastarlo en el vicio. Porque así quiere verlo Satanás, así quiere verlo el diablo, esclavizado en el pecado. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. Gálatas capítulo 5. Libro de Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha entre la carne contra el Espíritu, entre el Espíritu contra la carne. El Espíritu quiere guiarnos a Cristo, la carne quiere desviarnos de la voluntad de Dios. El Espíritu quiere guiarnos a la salvación, la carne quiere guiarnos a la condenación eterna. Pero deja que el Espíritu Santo de Dios tome el control de tu vida esta hora de tarde. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que la palabra del Señor haya cabida en tu vida. Usted, hermano, que se ha apartado de los caminos del Señor, usted que se ha descarriado, usted, hermana, que se ha descarriado de los caminos del Señor, hoy es la tarde de volverse a Cristo. Hoy es la tarde de volverse al Señor. Hoy es la tarde de volverse al Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice la palabra del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Deja que el Espíritu Santo de Dios tome el control de tu mente. Deja que el Espíritu de Dios tome el control de tu vida. Deja que el Espíritu Santo del Señor tome el control de cada uno de nosotros. Y Él será obrando en nuestra vida. Él será cambiando y transformando nuestra vida. Por su propia cuenta usted no podrá cambiar. Si es cierto, hay que poner de nuestra parte, pero si no es Dios por su Espíritu Santo, usted no puede ser libre del pecado. Usted y yo no podemos ser libres de las cadenas del pecado. Solo hay uno que cambia, que transforma y liberta, y es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Es Cristo el Todopoderoso el que hace la obra. Si usted y yo le damos lugar al Espíritu Santo de nuestro Dios, un día estaremos con el Señor por toda una eternidad. Pero si seguimos la voluntad de la carne, la Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
si le damos lugar al Espíritu de Dios, un día estaremos con el Señor por toda una eternidad. Deja que el Espíritu Santo de Dios te libere. Dejemos al Espíritu de Dios transformar nuestra vida. Dejemos al Espíritu de Dios cambiar nuestra vida. Dejemos al Espíritu de Dios hacer la obra en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu corazón esta hora en la tarde. Abre la puerta de tu corazón al Señor y dale cabida a la palabra de Dios. Y verás que el Señor hará una obra en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Es el Espíritu Santo el que nos habla por medio de la palabra. Es el Espíritu Santo del Señor que nos tiene en esta radio emisora, bendito sea el Señor, para anunciar la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. En este lugar no estamos por fama, no estamos por dinero. Más bien aquí se paga para predicar la palabra del Señor a través de esta radio emisora. Y es Dios quien toca los corazones, bendito sea el Señor, para que la palabra de Dios se siga predicando en esta radio. Bendito sea el Señor. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios que nos tiene en este lugar anunciando su palabra. Bendito sea el Señor. Y Dios pueda bendecirle a usted, hermano, que nos está sintonizando esta hora de la tarde, que está escuchando la palabra de nuestro Dios, que está en sintonía esta hora de la tarde. Bendito sea el Señor. Dios le ha hablado esta hora a usted, hermano, le ha hablado a usted, hermana, me ha hablado a mí, el Señor le ha hablado a cada uno de nosotros esta hora de la tarde. Bendito Dios, aquí nos tiene el Señor en esta radio, para la gloria de nuestro Dios, cuando ya son las 4 de la tarde. Bendito sea el Señor, los fines de semana, aquí hay palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y es el Espíritu Santo de Dios quien toca los corazones, bendito sea el Señor, para que la palabra de Dios sea predicada a través de estos medios. Bendito sea el Señor. Y tenemos las redes sociales también, que también la palabra de Dios está llegando a través de todos los medios posibles. Bendito sea el Señor. Vamos a orar a Dios esta hora de la tarde, darle gracias al Señor por la palabra. Poderoso sea el nombre de nuestro Dios, ya que son pocos los minutos que nos faltan ya, porque solo es una hora de programación, de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Bendito sea el Señor. Aquí nos tiene Dios anunciando la palabra del Señor. Vamos a orar a Dios esta hora de la tarde, a darle gracias a Dios por la palabra que hemos predicado esta hora. Padre, gracias le damos esta hora de la tarde, Dios, porque su palabra ha sido predicada esta hora, Señor. Bendice cada hermano, Dios, cada hermana, cada amigo, Señor, que ha escuchado tu palabra esta hora de la tarde, Dios. Que esta palabra, Dios, no regrese vacía, Señor. Que esta palabra, Señor, haga efecto para lo que ha sido enviada, Señor. Que tu palabra, Señor, obre, Dios. Que tu palabra, Señor, cambie, Señor. Que tu palabra, Señor, transforme, Señor. Que tu palabra, Señor, liberte, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esta hora, Dios, sea reventando, Señor, toda cadena, Señor. Sea reventando toda atadura, Señor, que está ahí para estorbarnos, Señor, en los caminos tuyos, Señor. Revienta toda cadena, Señor. Revienta, Señor, toda atadura, Señor. Por tu palabra, Señor, en tu nombre, Señor. Obra, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo obre esta hora de la tarde, Señor. Levanta, Señor, al caído. Restaura al desanimado, Señor. Fortalece al débil, Señor.
Salva las almas esta hora, Señor. Ordénale a Satanás con todos sus demonios que no tiene parte, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por el discernimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, la gloria, la honra, Dios, la alabanza, la adoración sea para ti esta hora. Muchas gracias, Señor. Así como me has traído con bien a este lugar, Señor, llévame con bien, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Guarda, Señor, nuestro regreso, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra vida, Señor, está en tus manos, Dios. En tus manos está nuestra vida, Señor. Cumple tu propósito, Dios, en nuestra vida, Señor. Ese propósito que el diablo buscará la manera de estorbar. Ese propósito que la carne buscará la manera de estorbar. Que tu Espíritu Santo, Dios, tome el control de nuestra mente, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Se lo pedimos, oh Dios, esta hora. Muchas gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Es un gozo de parte de nuestro Dios que estar en los caminos del Señor. El Señor dice en su palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el Espíritu de nuestro Dios el que nos fortalece. Es el Espíritu del Señor el que nos da la fuerza, bendito sea el Señor, para seguir hacia adelante. Bendito nuestro Dios. Le animamos en el nombre del Señor y que nos sintonice siempre a las 4 de la tarde. Bendito sea el Señor. Los días viernes, sábado y domingo. Bendito sea el Señor. Usted puede sintonizarnos a través de la radio Estéreo Bonita 98.1 FM. Bendito sea el Señor. Y Dios pueda bendecir a todos esos hermanos y amigos también que nos han visto esta hora de la tarde y han escuchado la palabra del Señor. Que el Señor les pueda bendecir esta hora de la tarde. Bendito Dios.